Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Avi por América. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nosotros muy bien, seguimos por Florida. Sí, seguimos acá esperando que pase el invierno y recorriendo este estado que hay muchísimo para conocer y compartiendo con nuestra familia de acá y amigos, así que estamos felices. Estamos sin la Toyo, la dejamos descansando, estamos en el auto de nuestros primos porque estamos yendo cerca a la casa de un seguidor, amigo que venimos hablando hace un montón, y como vive cerca nos dijo de ir a pasear, a conocer un poco con él. Estamos yendo hacia ahí, pero antes queríamos mostrarles algo que estuvimos grabando antes de ayer. En realidad lo grabamos en 2 veces porque fuimos en varias oportunidades. El amigo de Robert, de nuestro primo, trabaja en un hotel subacuático, o un hotel bajo el agua. Podés quedarte a dormir abajo del agua. O sea, tenés que llegar buceando y bueno, para mí es una locura. Así que véanlos ustedes con sus propios ojos, porque para nosotros, que fuimos varias veces, primero conocimos por afuera y hace 2 días pudo ir Diego con nuestro primo y meterse adentro del hotel. Vamos a mostrarles eso, que para nosotros es súper curioso. Desde que lo escuchamos fue como wow, queremos ver cómo es eso, cómo llega la comida ahí abajo, cómo llegan los huéspedes. Vayan a verlo y después les vamos a mostrar el paseo que vamos a hacer acá por Miami con nuestro seguidor amigo Luis. Ya estamos en el lugar donde vamos a bucear. Jules Undersea Lodge es el nombre del lugar. ¿Y por qué dije lodge? Así como de una acomodación, de un hotel, probablemente esa palabra se asocia a eso. Es porque en este lugar es donde está el hotel subacuático al cual vamos a estar visitando, vamos a estar viendo, pero para eso hay que bucear. Lo primero que toca, acá estamos obviamente con el primo también, lo primero que toca es descargar los equipos que vamos a estar llevando para meternos al agua. Vine acá para mostrarles un poco como una introducción para que vean una idea de cómo es. Por ejemplo, ahí los huéspedes están ya dentro de la cápsula. Ahí se muestra cómo es la cápsula por fuera. Ahora lo vamos a grabar directamente en el agua. Acá, por ejemplo, es la habitación, pero quería darles como un paneo de lo que vamos a ver. Y va a haber sorpresas abajo del agua también. Algo muy interesante que nos contaba Dani, que es quien nos invitó a venir acá. Estamos muy felices por esta invitación porque la verdad que hay muchas cosas interesantes para contarles de este lugar, ¿no? Por ejemplo, recién él nos contaba que hay una especialidad, como les contábamos acá, es una escuela de buceo, pero que abarca muchísimas cosas, no solo recreativos, sino tienen una especialidad que ahora nos decía que vamos a ver salir a uno de los chicos, que la especialidad es para poder pasar 24 horas abajo del agua. Y uno dice, ay, ¿para qué hacen eso, no? Es un entrenamiento y un curso para los que trabajan, ¿no? Abajo del agua. Uno dice, ¿qué trabajos tienen que ver con tanto tiempo abajo del agua? Por ejemplo, en las plataformas de petróleo, después en lo que es toda investigación. Entonces, eso sí o sí necesitan esas técnicas para, no voy a entrar en detalles, pero para poder trabajar abajo del agua. La verdad que eso es muy curioso. Uno nunca piensa, ¿no?, que puede haber trabajos así, tan técnicos y abajo del agua y todo lo que requiere. La verdad quedamos muy sorprendidos. Nos contaba que hubo un trabajo de investigación de, por ejemplo, de todo lo que es las esponjas. Todo eso se hace abajo del agua, en plataformas abajo del agua, para poder estar tanto tiempo estudiando o trabajando, por ejemplo, en lo que es las plataformas de petróleo. Como podrán ver, nos estamos abrigando un poco porque está fresquita el agua. Hoy a la noche hizo unos 9 grados más o menos, increíble para escuchar así de Florida, ¿no? Estamos tan cerca como de Cuba, ahí cruzando nomás, y hace fresquito. Así que nos vamos a seguir abrigando, el equipo ya está casi preparado, nos vamos al agua en breve. En ese lugar donde se ven las burbujas es donde están las habitaciones de este Undersea Lodge que vemos acá. La visibilidad de hoy está bastante interesante, se ve mucho
Y a mí lo que me gusta de bucear en este lugar es que hay estructuras por todos lados, entonces hay cosas interesantes para ver, hay cañones hundidos. Bueno, vamos a estar intentando mostrarles un poco de cómo es que funciona todo por acá. Y tal vez si tenemos suerte, el otro día pasando por acá vi manatís. Vamos a ver si hoy tenemos la suerte de poder volver a verlos. Pero acá estamos, casi listos para bucear. Miren con quién estamos comunicados acá, charán, charán. Aldana y mi prima Paula en el teléfono. Estamos adentro del hotel subacuático, gente. Para que no les mienta, les voy a mostrar mi computadora de buceo. Ahí indica estamos a 6 metros de profundidad. Estamos con el primo en comunicación con Aldana. ¿Cómo andas, mi amor? Todo bien, ¿cómo vas a ver los celulares? Ah, secreto, secreto. Che, ¿hay algún mensaje que le quieras mandar a nuestros queridos seguidores desde la atmósfera normal? Los invitamos ahí a que vayan a quedarse en el hotel. Pero primero que aprendan a bucear. De verdad. Bueno, mira, te respondo tu primera pregunta que tal vez todos van a querer saber, mi amor. El celular lo bajamos en esta caja que está acá, que ahí el primo va a intentar mostrarte. Esta que está acá, muy bien, primo, grabando ahí para la transmisión con Aldana. Esa caja es una caja estanco que permite, bueno, transportar elementos. Lo único, lo transportamos con esa pesa que está ahí, porque si no la caja flota mucho y no se puede, nada, no se puede hundir, es muy complicado. Sí. Acá están todos nuestros equipos, los dejamos por acá porque estamos técnicamente en el lobby del hotel, ¿o no? Y acá lo primero que te recibe es una ducha, gente. Tenemos ducha de agua dulce adentro de la laguna de agua salada. Esto es una locura, es raro, todo es raro. Ahí tenemos un head, lo que le dicen en el mundo marítimo, el baño se llama head. Ok, vamos a verlo. Creo que va a ser como un baño normal, pero no es lo mismo ir al baño con 6 metros de profundidad que estar en cualquier lado. Bueno, miren, es así. Me hace acordar mucho como si fuera un barco esto. Es como, sí, el interior de un barco. Vamos a cerrar también. ¿Alguien quiere pasar a la cocina del lugar? Vengan. ¡Charará! ¡Wow! Lleva a la prima, primo. Vamos a llevar a la prima. Ahí está. Bueno, mi amor, estás acá siendo grabada. Bueno, miren, acá tenemos la cocina. No quiero entrar mucho porque estoy mojado. Me debería haber secado. Pero miren, acá tenemos la cocina del lugar. Es, bueno, todo alfombrado. Qué loco, cómo se ve esto. Se ve un poco oscurito nada más, perdón, pero bueno. Acá tenemos lo que sería la cocina, la sala de estar. Y miren, acá tenemos una ventana que da hacia la parte exterior, o sea, hacia el mar, hacia el agua, hacia la laguna en realidad esta que está conectada con el agua salada. Así que tranquilamente por acá se podría ver algún manatí pasando. No sé si llegan a ver. Hay pececitos ahí comiendo el borde de la ventana también. Tenemos como de todo. Bueno, esto es la cocina, o sea, y lo bueno, tenemos internet, o sea, estamos pudiendo hacer esta videollamada espectacular. Vamos a ver las camas ahora. ¡Tararán! Che, esto es no apto para claustrofóbicos, te diría, ¿no? Es como que el que está medio complicado ahí, de que no se aguanta estar encerradito. Bueno, atentos que hay que tener cuidado. ¡Wow! Ya te voy a mostrar, mi amor. Aldana se quedó ahí con el teléfono, pero yo le quiero grabar acá a la gente. Miren qué bueno que está esto. Tenemos ahí otra ventana hacia el mar. Tenemos acá para lavarnos las manos.
Qué bien, miren esto, miren para allá, qué lindo. Bueno, estamos a 6 metros en un hotel subacuático. Este hotel recibe servicio de pizza underwater. Se les manda también pizza a la gente si piden. Es bastante completa la cosa. Así que, bueno, esto es una locura, ya les digo. Y para que me crean de nuevo, 6.2 metros de profundidad, lo indica ahí mi reloj. ¿Se quiere confirmar? A ver, ahí tenemos. Estados Unidos, estamos Muy bien, estamos a 20 pies, 20.2 pies de verdad, estamos verdaderamente abajo del agua, no es mentira, aunque no parezca. Espectacular este lugar, la verdad, qué sensación rara de nuevo, algo creo que transmitido por pocos viajeros del mundo youtuber, vamos a decir. No sé si seremos los únicos, pero de los pocos que hemos transmitido desde adentro de un hotel. Así que... De abajo del agua. De abajo del agua, pequeño detalle. Terminamos la operación de buceo, completamos la misión, todo se hizo de acuerdo al plan. Ahora, acá parece que se comenta que hay un ritual y después de toda esta operación de buceo, la gente sale con hambre y cuando la gente sale con hambre, hay que ir a comer. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden. Vamos a ir a un lugar especial, local, Ok, aquí en Los Cayos. muy Este bien. año y yo siempre Ese vamos. es el lugar para ir. Keys Bites se llama. Ok, bueno, vamos a ver qué nos toca Son, comer. gente latina, son mexicanos, Ok, los dueños, y cocinan bien. Ok, bueno, vamos a comer comida mexicana. Comida tradicional, Keys Bite, restaurant. Vamos a ver, bueno, acá hay. Bueno, estos son los postres, me parece, o muffins. Todavía no sabemos qué vamos a probar, pero creo que va a estar rico. Para adentro. Acá llegó la comida. Es un burrito, Island burrito se llama, burrito de la isla. Y viene con vieiras, que es las cositas redondas que les mostramos en los otros capítulos. Viene con camarones y viene con pescado maji maji, acompañado de sour cream, de la crema agria. Buen provecho para todos. Quiero que nos dejen ahí en los comentarios dos cosas. Primero, ¿qué les pareció este hotel y si se animarían a quedarse ahí por lo menos una noche ahí abajo del agua? No es tanta la profundidad, así que yo les recomiendo que si están en algún lugar del mundo donde hay un hotel subacuático y pueden hacer la experiencia, la verdad que es Muy bueno, es muy diferente. Es uno de los lugares que hemos conocido, la verdad que en toda nuestra vida, súper diferente, así que la experiencia valió muchísimo la pena. Y después otra cosa quiero que me dejen ahí en comentarios. La gente que vive en Florida, cerca de Miami, tenemos ganas de organizar una juntada para compartir algún domingo ahí, tomar unos mates, conocernos. Para que todos tengan la chance de conocerla a Toyo Sí. también, para que le hagan unos mimos a Abby. Sí, tenemos muchas ganas y ya habíamos visto que había varias personitas, sean pocos o muchos, está bueno para compartir algún día. Así que queremos que nos dejen en comentarios de dónde son, si están cerca, si se animarían alguno de estos domingos para juntarnos. Nos dejan ahí que vamos organizando a ver dónde en algún parque algo podemos juntar. Y si aún no se suscribieron, ya desde el principio les pedimos que se suscriban, nos dejen un like, un comentario, siempre nos gusta muchísimo leernos y que nos estén acompañando, que se viene un año con muchísimas cosas. Ahora sí, 20 minutos llegamos a la casa de nuestro amigo Luis y vamos a ver qué nos depara el día de hoy de conocer de la mano de un local Miami. I like it. ¿Qué se siente manejar un automático, amor? Qué cómodo que es, por Dios. Y este no solo es automático de los cambios,
sino que también acelera automático, frena automático, hace todo automático, es impresionante. Para los que no saben, en Argentina creo que nunca en mi vida vi un auto con caja automática, no es común. Ahora hay un poco más. Pero no se ven, debe haber un 5% de personas que tienen. Es muy, muy poco común, entonces yo, por ejemplo, nunca manejé uno que no sea con cambios, manual. Así que, bueno, lo que tiene bueno que es muy cómodo, va ahí, tranquila. No hay solo acelerador y freno. Sí, las dos manos en el volante nada más uno lleva y ya está, no tiene que bajar para meter cambio. Claro, no hay embrague. Eso es otra cosa que nos pueden comentar en comentarios, ¿qué es lo más común en sus países? Que haya más carros automáticos, autos automáticos o manual. Ahora sí, estamos con nuestros amigos, nos encontramos con ellos finalmente y estuvimos conversando un buen ratito y ahora nos vamos a pasear. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros amigos. Hola. Laura y Luis nos trajeron a comer. Ellos son de Cuba, hay una comunidad cubana muy grande acá en Miami, así que se puede experimentar muchas cosas tradicionales de Cuba, así que estamos felices, un país que no conocemos, pero desde acá vamos a tener un buen panorama cubano. Ya nos dieron recomendaciones para Cuba cuando queramos ir a visitar, por ahí ya estuvimos charlando un poco de eso también. Antes de probar toda esta magia, chicos, muchas gracias. Sí, gracias. Por la invitación. Un placer, muchachos. Espero que, bueno, que todo este tiempo que estemos por acá ya estuvimos así ahí tramando algunas travesurillas, algunos viajes, algunos planes para hacer. Sí. Vamos a estar visitando. Pero empezamos bien a lo Avi por América por comida. Sí. Algo muy tradicional, bueno, estas son las empanaditas de pollo, pero esto sí es muy tradicional cubano, que estas son croquetas rellenas de jamón y maíz fritura. ¿Qué es maíz? Maíz frito. Yo la verdad que ese sí nunca había escuchado, me reintriga. Vamos a probarlo. Me está matando el olorcito. Me estoy tomando como batido de mamey. Batido de mamey, que probamos también. Es una fruta que nunca habíamos probado. Sí habíamos escuchado, creo que en la parte de Centroamérica, pero nunca habíamos tenido oportunidad de probarla. Vamos a tener música en vivo por ahí atrás también. Sí. Así que bien ambientado todo, hasta con música cubana. Bien, arranca muy bien. La antesala antes de ir para Pequeña Habana es esto. Muy bien. Gracias, amigos. Bueno, vamos a comer. Bueno, un placer. Bueno, hicimos una escala, pasamos de Cuba a Argentina. Estamos en el barrio, ¿cómo se llama? Coral Gables. Vinimos acá a un restaurante, como le dijimos, hicimos una escala porque después nos vamos a Cuba de vuelta, ¿o no? Una escala corta. Y como no puede faltar, restaurante argentino, empanadas y vino, así que... Empanadas y vino. Qué domingo light. Una previa para volver a Cuba. Nos vamos a tener que ir caminando hasta Alaska, me parece, para poder quemar todas las calorías de... Yo creo que sí. Las calorías de Florida están entrando sin parar. Increíble. Sí. Así que bueno, acá estamos y estas son nuestras vistas en este barrio. Por supuesto, como les prometimos, saltamos de Cuba para Argentina y ahora de nuevo para Cuba. Vinimos a Little Havana. Es un barrio, el barrio más cubano que hay dentro de Miami. Impresionante. Hay barcitos. Estamos en la calle 8, que es la principal, donde hay muchos bares, restaurantes, música cubana, todo. Se ven los bares con música en vivo cubana. La verdad que hay un son así muy
muy alegre, muy divertido. Sí. Y acá, muy turístico, ¿no? sí, obvio. Acá estamos en el cine, el único cine donde se puede ver películas en español, habladas en español, ni subtítulos, ni Y no, nada. claro, no tiene, lo curioso es que no tiene subtítulos al inglés, o sea, son dobladas al español las películas sin subtítulos en Sí. inglés. Y después allá tenemos el Domino Park. El dominó es el juego muy tradicional, como si fuera el truco en Argentina, en Cuba. Entonces Se se juega al juntan dominó. ahí, Así. se juntan ahí a jugar al dominó y eso nos contaban. He parado acá para contarles algo muy típico de Miami, que se acostumbra, la comida cubana. Esto es lo que se le llama la colada. Ok. Porque la colada, todo lo que sale de aquí, de la cafetera, se sirve como un expreso, pero un expreso familiar. Ok. De esa forma. Lo sirven en estos vasos y te dan esto para compartir. So, a la mañana tú estás compartiendo tu colada con amistades, amigos, antes de ir a trabajar, durante y después, porque esto, colada, día y noche. Todo el día. Es como para nosotros el mate entonces. Como Está el muy mate. bueno. Pero miren qué lindas que son estas de acá. Parece la cafeterita italiana, la Volturno, que hierve y cuando hierve sube y ahí baja. Miren qué lindos que son. Bueno, hay varios modelos acá. Es Ahí. muy, Más o muy menos Esta es lindo. la tradicional. Esa es la más clásica de todas. Por el tamaño y todo, y ahí sale la colada perfecta, que es este vasito. Y esos son los shots de espresso. Ok, con eso es con lo que sácata. Sácata. Y casualmente aquí se llama café cubano para diferenciarlo del café americano. Ok. Pero es el mismo espresso que se conoce en Argentina. En todos lados Italia. como café americano, pero acá le decimos café cubano. Café cubano. Hermoso, gracias. Acabamos de venir a un bar muy tradicional que se llama El Pub, ¿sí? Es de los primeros acá en el barrio cubano. Voy a aprovechar acá la conversación y que está el silencio, porque estoy viendo acá. Tenemos. Una dedicatoria de mi libro. Muy bien, estamos ante un escritor, no estamos ante cualquier persona. Acá tenemos un libro que Luis escribió que se llama Limbo. Bueno, dentro del libro lo vamos a ver, está explicado por qué el motivo de Limbo, lo vamos a estar estudiando por ahí. Van a tener que leer. Hablando en serio, ¿están las plataformas digitales? ¿Se puede buscar? Se puede buscar en Instagram, Limbo Poema, está en Amazon, en Sudamérica, buscalibre.com, va a estar Novos en Estados Unidos, en Books and Books. Ok, está Cualquier cosa dejamos el Instagram de él también. Sí, acá en para la que lo descripción, busquen. Quien quiera contactar. básicamente, si nos querés resumir de qué se trata ese libro hermoso. Bueno, el libro son cosas basadas en mi experiencia, tanto en mis aventuras de viaje, en la poesía, en las musas, en lo bueno, lo malo, es poesía y reflexiones. Ok. Viajes y también temas hacia el vino, mi pasión por tal. Bueno, para cuando decís las musas, acá está la musa. La vamos a hacer poner colorada. Che, Viajes, muchas gracias. cosas sobre los viajes, sobre el vino. Ok. Y muy corto, cosas muy cortas, directo, muy concisas. Bueno, gracias. Me encanta. Y encima, Gordi, mirá, palabritas para nosotros acá dedicadas. Después las vamos a leer. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, me voy a ir para el otro lado. Vengan por acá. Porque estamos, y les voy a mostrar las curiosidades de este lugar. Es uno de los más antiguos, como contaba el Dana. Y nos han visitado por acá personas como La Roca. Acá tenemos a Celia Cruz también, que dejó su autógrafo ahí. Miren, Bowlers, episodio 1, temporada 1, anduvo por acá. Power, episodio 3 de la temporada 2 también por acá. La verdad que está hermoso, muy bien ambientado. Gallitos por todos lados se pueden ver por ahí también. Como si fuera poco, este tour gastronómico. ¿Qué vino ahora? Mojito cubano, Un mojito. claro que sí, no podía faltar. Acá está, Original. hierbabuena, ron, Azuquita. Azúcar. soda. Muy bien, muchas gracias. Y un sándwich cubano. Sanguchito cubano con banderita y todo, miren. Sí. Una bomba este sándwich cubano. Acá nos contaba Luis que viene, bueno, el Jamón, viene el pernil. queso, viene pernil, viene pepinillo, viene mostaza, Queso papitas suizo. pie, queso Queso suizo, suizo. y todo viene tostadito. Y fíjense, la cantidad de relleno que tiene y el pancito es como tremendo.
Sí. Ya con esto creo que nos vamos rodando en vez de caminando Sí. directamente. Recuerden que en la parte más sur de Estados Unidos, o sea, si de la Florida vamos a la punta, que es Key West, estamos a unas 60 millas de Cuba, ¿no? Si uno va a Key West, De Key West serían 90. 90 millas, que son Key que West, La Habana. menos de 200 160 kilómetros. 200 kilómetros. Muy cerca, todo por mar, ¿no? Sí.